www.laomx.tv. Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? Es un gusto como cada 8 días estar aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy traemos un tema muy bonito, un animal precioso que son las lechuzas. Y bueno, ¿quién mejor para este tema que nuestro amigo? Porque bueno, ya es nuestro amigo y es parte de La Hora Animal, si así él lo siente, a Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer otra vez estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, ustedes ya conocen a Rodrigo, es médico veterinario zootecnista, es Rodrigo Martínez, pero bueno, yo ya muy confianzuda con él porque es un lindo, porque bueno, sé que anda muy ocupado, tiene mucho trabajo y sin embargo está aquí con nosotros y nos trae hoy un gran tema y bueno, adelante, Rodri. Pues muchísimas gracias, Sofi. Un placer estar otra vez aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y por permitirme explicar y enseñar un poquito de lo que sabemos, ¿no? En cuanto al tema de las aves. Y como bien dices, el día de hoy se trata de un día bastante bueno. Voy a empezar a transmitir la diapositiva para que todo el mundo esté como a expensas de lo que vamos a hablar, Claro, ¿vale? claro, ¿Parece? sí, Porque el adelante. tema de hoy es un tema muy interesante. Se supone que ya lo tienes que estar viendo ahí. Sí, así es. Perfecto, mira, está. Entonces, el tema de hoy precisamente se trata de búhos y lechuzas, ¿ok? Sí, perfecto. Este tema es uno de los temas más importantes, quizás de los más enigmáticos, de los temas que más llaman la atención a las personas, porque precisamente hablar de búhos y lechuzas conlleva muchísimos temas, desde el tema biológico de cada una de las especies que comportan este grupo de aves, hasta mitos, leyendas y creencias, ¿no? De la sociedad en general. Entonces, cuando hablamos precisamente de búhos y lechuzas, hay que tener en consideración esto. Son un grupo bastante amplio de aves. Eso es muy importante que nuestros amigos lo sepan. Son muchísimas especies que componen a este orden. Ellas pertenecen al orden de los estrigiformes, ¿ok? Estos estrigiformes incluyen dos familias o se dividen en dos familias, este orden. La familia que vamos a estudiar y vamos a revisar el día de hoy corresponde a la familia Titonidae, ¿ok? Que corresponde a lechuzas y bayas. Porque como se van a dar cuenta a lo largo de esta pequeña plática, no es lo mismo decir búhos o decir lechuzas, ¿ok? Son especies completamente distintas que sí están emparentadas, que son familia muy cercana, pero sí tienen esta distinción de diferentes hábitos, diferentes situaciones anatómicas, fisiológicas e incluso a nivel de comportamiento. Entonces, muy importante que sepan que los estrigiformes incluyen búhos y lechuzas, se dividen en dos familias, que son estas dos, y las lechuzas corresponden a la familia Titonidae, que incluye lechuzas y bayas. Quizás mucha de nuestra audiencia no conozca o nunca haya escuchado hablar de las bayas. Ahorita las vamos a conocer más de cerca. Ah, perfecto. La familia Titonidae se divide en dos subfamilias, que es la familia Titonine y la familia Podiline, ¿ok? O Fodiline. Entonces, muy importante que sepan estas dos diferencias. Sí. Las dos subfamilias se dividen en dos géneros con 16 especies diferentes y más de 63 taxones distintos. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, o ya de manera específica, es que dentro de la familia Titonidae tenemos titos, que son lechuzas, y podilus o fodilus, que son bayas. Eso es lo más importante, ¿ok? Sí. Bien. Vamos a describir entonces cómo son las lechuzas. Y precisamente el primer género que estábamos conociendo es el tito, el género tito. Y vamos a tener en cuenta que, como ustedes pueden ver en la imagen, son aves de cabeza muy grande, ajá, bastante voluminosa. Esto se debe a diferentes situaciones anatómicas, tanto en la alimentación como en la audición.
van a presentar, si ustedes observan alrededor de, voy a señalarlo con el cursor, ahí lo estamos viendo, ajá. Si ustedes observan alrededor de todo lo que es el rostro o la cara del ejemplar, vamos a observar un disco facial. Este disco facial está hecho por o corresponde a una serie de plumas que pueden ver ustedes, ahí la estoy señalando, a manera de corazón y de manera completa. Ajá. Este disco facial lo utilizan estas aves como una antena parabólica que rebota los sonidos de las posibles presas de las cuales se van a alimentar, llevando directamente lo que es el sonido a los oídos. Que en este caso tendríamos el oído izquierdo más alto o posicionado más superiormente que el derecho, ¿vale? Eso es algo importante en este tipo de animales. Tenemos que presentan un cuerpo alargado, bastante delgado, muy estilizado para el vuelo. Presenta también una cola cuadrada, rectangular o cuadrada, que no sobrepasa varios centímetros de longitud, o sea, son colas cortitas que le van a ayudar a este tipo de ejemplares a poder volar de manera silenciosa a la hora de cazar a sus presas y obviamente llevar una buena dirección al momento de cazar, ¿vale? Bien, si se dan cuenta, las patitas o los miembros pélvicos, como se llaman técnicamente, son muy largos. Esto se debe a que precisamente ellos cazan normalmente por emboscada, necesitan un buen resorteo para poder aterrizar sobre la presa y no lastimarse. Las patitas son largas precisamente para este tipo de acciones. Tenemos también, las patas están armadas perfectamente bien con 4 dedos. Cada una de las patas presenta 4 dedos y dentro de estos dígitos vamos a encontrar al final un proceso de garra. Estas garras son perfectamente afiladas y están diseñadas precisamente para la emboscada y la captura de las presas. Entonces son muy valiosas para este tipo de animales, son sus armas de cacería y tienen que estar siempre perfectamente bien afiladas. Entonces hay que tener mucha precaución cuando se manejan o se tiene contacto con este tipo de aves porque pueden ser muy peligrosas. Bien, el plumaje es muy bonito. Si ustedes se dan cuenta, el plumaje tiene una coloración bastante llamativa. En lo que es la parte dorsal de la espalda y la parte dorsal de los miembros torácicos, es decir, de las alas, van a presentar manchones grisáceos, negruzcos e incluso dorados. La parte del abdomen y el pecho en varias especies también puede ser de color dorado amarillento y normalmente viene moteado con destellos en blanco o moteados en destellos en negro normalmente, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, lejos de parecer, porque para a lo mejor para muchos de nuestra audiencia las lechuzas son aves bastante, pues, grotescas a la visión o muy aterradoras, pudiese ser, o sea, no son aves comunes a la vista y no son muy llamativas para mucha gente, pues hay que verlas del otro lado del río y ver cómo sí son bastante bonitas, son muy llamativas, salen fuera de lo común de muchos pájaros o paseriformes comúnmente, que vemos comúnmente en la ciudad o en el campo, ¿vale? Bien, ellas se caracterizan por tener un vuelo bastante sigiloso, no es un vuelo silencioso donde no producen sonidos. Y esto le permite precisamente atacar a sus presas y emboscarlas sin ser detectados. Entonces, estas particularidades de no emitir ningún sonido durante el vuelo se debe a unas modificaciones estructurales de las plumas primarias de vuelo, que son las plumas de las alas. Estas modificaciones, que están estrechamente relacionadas con la estructura y la forma de la pluma, permiten que el aire pase directamente abajo y arriba de las alas sin producir sonidos. Y esto evidentemente va a ser una herramienta muy eficaz al momento de cazar a sus presas, ¿ok? Rodrigo, Tienen, sí, perdón que te interrumpa nada más. no, está bien. Tita, ¿de dónde son estas aves? Ok, la ubicación ahorita la vamos a ver Ah, más adelante, perfecto. Sofía. Sin Ah, problemas te digo de dónde son, no, no, ¿vale? no. Bien, Sí, gracias. no No, te tú preocupes. continúa. Súper bien, no, está muy buena pregunta, ahorita lo vemos. Gracias. Si se dan cuenta, los ojos son completamente negros u oscuros y esto nos indica y primero le permite ver en completa oscuridad. Son más eficientes al momento de ver pequeños destellos de luz y nos indican que son estrictamente nocturnos. No toleran la luz solar directa y sus hábitos, por ende, son 100% nocturnos o crepusculares. ¿Ok? Bien. Este es el otro género.
este es el Fodilus, ¿ok? Mucha gente seguramente no los conoce o nunca los había visto. Y precisamente no, son raros porque se radican o se localizan, en parte a la respuesta a tu pregunta, en lo que es Asia y partes de África, pero tiene una distribución muy pequeña, o sea, son muy escurridizos, son nocturnos, son muy pequeños, normalmente huyen de los sonidos fuertes de las personas, por ende no son tan conocidos, al menos aquí en este lado del mundo. Quizás ya en sus lugares de origen, que son Asia y una especie en particular que vamos a conocer más adelante, que es africana, pues pudiesen ser un poquito más comunes. Y estas son las bayas, ¿ok? Pertenecen al género Fodilus. Son similares a lo que acabo de describir, al género Tito, pero si se dan cuenta, son más pequeños de talla y presentan el disco facial incompleto y cuadrado, ajá, a diferencia del anterior que habíamos visto que es en forma de corazón. Aquí lo estoy señalando, ¿vale? Entonces, vean que está incompleto, es más cuadrado y presenta unos penachitos cortos arriba o en la parte superior de los ojos. Ajá. Esto, pues son modificaciones estructurales del plumaje de estas aves y de ahí en fuera son muy similares a los anteriores. Presentan una coloración de pluma similar, como ya la habíamos descrito, amarillenta, café, moteada en blanco, moteada en negro. Presenta también un efecto críptico, que es de camuflaje. Tanto el género anterior como el género Fodilus presentan este tipo de pigmentos, ¿ok? Los ojos igual son oscuros completamente y es por adaptación a una vida completamente nocturna, ¿ok? O sin horas luz. Bien. Si se dan cuenta, pues son bastante llamativos. Y aquí tenemos las particularidades. La lechuza más grande que existe, la especie de lechuza más grande que existe es justamente esta, que es la lechuza australiana. Ese es el nombre científico, Tito novaehollandii, ¿ok? Y tiene más o menos una dimensión para que ustedes la tengan contemplada, de 420 hasta 800 gramos en machos. Ajá. Y en hembras podemos tener pesos desde 545 gramos hasta los 1200 gramos sin problema. Es una lechuza bastante alta. Las hembras llegan a medir hasta 57 centímetros de longitud, entonces son bastante amplias en cuanto a tamaño. Y si se dan cuenta, tienen una coloración un poco más oscura y opaca que las que hemos visto anteriormente. Obviamente estas coloraciones van variando dependiendo de la especie que estemos tratando y van a ir variando dependiendo de la subespecie o de la raza. Aquí ya se manejan razas, ¿vale? Bien. La más pequeña del género Tito o de la familia Titoninae es la lechuza de campanario común, que es Tito alba alba, y podemos encontrar ejemplares verdaderamente pequeños, sobre todo los machos, que pueden ir de los 29 o 30 centímetros, cuando mucho a los 44 centímetros de largo y hasta 455 gramos de peso. Entonces, sí hay bastante variedad en cuanto a tamaños en este grupo de especies que son lechuzas, ¿vale? Muy bien. Con los Odiline, que son muy chiquitos, vean, son bastante pequeños. Son tres especies diferentes que se clasifican las bayas y normalmente oscilan en un tamaño promedio de entre 23 a 33 centímetros, o sea, realmente son chiquitos, no son muy altos, y un peso entre 200 y 300 gramos, dependiendo si son machos o son hembras, ¿ok? Esa foto es un poquito gráfica, pero la puse precisamente para que vean el tamaño. Ese es un roedor de tamaño promedio, es una rata, entonces vean cómo sí son verdaderamente chiquitos, o sea, son, a pesar de ser muy chiquitos, son bastante hábiles para la cacería y ahí lo estamos viendo, ¿no? Esta es una lechuza cornuda oriental, la especie es Fodilus badius, que es asiática. Tenemos, para que las conozcan, las tres especies diferentes, la lechuza cornuda de Ceilán, que es el asimilis, es también muy chiquita, muy parecidas, la verdad, no hay mucha diferencia, si ustedes la primera vez que los vean no los van a diferenciar. Y tenemos la lechuza cornuda del Congo, que es la Prigoginei, ¿ok? Esta en particular vamos a hablar más adelante de ella porque se tienen registros muy escasos, o sea, es muy difícil de ver, no cualquiera la puede localizar y pues es precisamente una de las situaciones más llamativas de esta especie, ¿ok? Pero bueno, esto es para que más o menos las conozcan.
Vamos a irnos con lo de la distribución, justamente dónde viven las lechuzas. Pues ellas viven prácticamente a nivel mundial, prácticamente en cualquier lugar las podemos encontrar. En Europa están prácticamente por todos lados, a excepción del extremo más norte, ajá, en lo que es el Ártico, ahí no las vamos a encontrar. En todo lo que es el sureste de Asia y África son muy fáciles de ubicar. Ujú. Podemos tenerlas también en lo que es toda América, prácticamente desde Argentina hasta el norte de Estados Unidos. Y en Australia, Nueva Zelanda e islas cercanas vamos a tener la mayor concentración y diversidad de especies de lechuzas y bayas. Ujú. Entonces es muy importante que si uno pensaba que las lechuzas eran como de climas fríos, templados, es importante que sepan que también hay especies que viven en climas tropicales, ¿ok? Como las australianas y las de Nueva Zelanda, Muy bien. ¿vale? Bien. ¿Qué tipo de hábitat tenemos con las lechuzas o dónde las podemos encontrar? Bosques densos son lugares naturales de distribución, zonas desérticas, zonas rurales, zonas de cultivo, campos y se han adaptado muy bien muchas especies a las zonas urbanas. Es decir, dentro de las ciudades podemos encontrar sin problema lechuzas, ¿vale? Entonces, se han visto beneficiadas en muchos casos por las construcciones del hombre para realizar nidos, ajá, y también para localizar presas de las cuales se van a alimentar. Los climas son muy variados, por ende podemos encontrarlas en climas fríos, climas templados, climas tropicales, desérticos, etcétera. Y casi siempre las encontramos a menos de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tienen, gracias a estas características que acabo de mencionar, pues una distribución bastante amplia con hábitats muy variados. ¿Ok? Bien, tienen hábitos nocturnos crepusculares y esto es justamente lo que les comentaba, ¿no? Entonces son altamente nocturnas, no salen de luz de día, no les agrada. Normalmente cuando encontramos lechuzas que están fuera de estos horarios es porque tienen algún problema de salud, probablemente, quizás una herida, una lastimadura, una fractura, etcétera, y no es común verlas a horas del día, siempre las vamos a ver de noche o en horarios crepusculares. Por el día, Obviamente, ay, sí, sí, no, sí, dime. por el día ellas duermen. Exactamente. Ellas tienen sus actividades durante altas horas de la noche. Cuando empieza a anochecer, ya que está muy oscuro o muy poca luz solar, es cuando empiezan a salir de sus escondites. Normalmente durante todas las horas diurnas de día están dormidas, descansando, digiriendo parte de la comida que capturaron una noche anterior. Ah, ok. Ujú. Bien. La alimentación son estrictamente carnívoras, ¿ok? Son muy dadas a consumo de carne de diferentes presas. Estas presas son muy variables. Podemos encontrar que se alimentan principalmente de roedores. Los roedores pueden ser ardillas, ratas, ratones, musarañas. Podemos encontrar en su dieta también tlacuaches juveniles, liebres, conejos, principalmente, ¿ok? Son muy dadas a cazar este tipo de mamíferos pequeños o medianos y también se llegan o hay reportes de que llegan a cazar reptiles, principalmente lagartijas y serpientes, ¿ok? Llegan también a consumir algunas otras aves cuando se da la oportunidad, aves medianas o pequeñas, y en menor escala anfibios e insectos. Sin embargo, también se han reportado ataques hacia este tipo o a estos grupos de animales. Una de las características muy importantes que tienen que saber sobre las lechuzas y en general de los estrigiformes y otras aves de presa es que son capaces de que todas las partículas no digeribles o que no se pueden degradar mediante el proceso normal de digestión se compactan dentro del estómago de este tipo de aves. Ujú. Una vez que se compactan, principalmente, ¿qué estructuras no se digieren? Son pelo, huesos densos, garras, dientes, no se pueden digerir, se van compactando dentro del estómago que se llama proventrículo y posteriormente estas aves lo regurgitan, lo vomitan. Ujú. Una vez que lo vomitan, esta bolita es una bola, depende de la especie, puede ser de gran tamaño o más pequeña, es una bolita compacta, precisamente todas esas estructuras que acabo de decir, pelo, hueso, dientes, uñas, garras, y se llaman egagrópilas. Estas egagrópilas son muy importantes para los que estudiamos a las aves
porque nos dicen o nos pueden indicar el tipo de dieta que tienen estas aves. Entonces, muchas veces se deshacen estas egagrópilas, podemos revisarlas y determinar qué estructuras o qué tipo de presas consumieron este tipo de aves, ¿vale? Bien, es muy importante que sepan que ellas hacen las egagrópilas. Bien, la vocalización de estas aves es una de las cosas más interesantes que tenemos y por ende es una de las cosas que más llaman la atención a las personas y peor fama les han dado a estas aves. ¿A qué me refiero? El grito de las lechuzas es bastante fuerte, es muy molesto y simula una persona gritando, ¿no? Sobre todo una persona del género femenino. Entonces, de ahí los mitos y leyendas que se han hecho y se han elaborado a lo largo de muchos años o cientos de años sobre que son brujas, sobre que pueden ser objeto de algún tipo de maldición, que se llevan a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, la vocalización, por desgracia, para este tipo de aves, pues es muy escandalosa y es bastante fuerte y agresiva. Eso más el hecho de que son nocturnas, más el hecho de que parecen, a veces mucha gente me dice, es que parecen alienígenas, pues las ha puesto en una situación de mitos y leyendas muy importantes que justamente este tipo de programas o este tipo de acercamientos pretenden eliminar y demostrar que las lechuzas, igual que muchos otros animales, lejos de ser este tipo de cosas negativas, son muy positivas. Entonces, una de estas características es la vocalización. Son extremadamente variables, sin embargo, la que mayor percibimos son justamente los gritos. Pueden ir los sonidos desde sonidos agudos, cortos, largos, que pueden corresponder a chillidos, chirridos, susurros, trinos, gritos, que son los que mayormente se escuchan, o sibilancias. Hubo en 1980 dos personas que hicieron un trabajo de investigación sobre las lechuzas y agrupan todas las vocalizaciones y sonidos de ellas en 5 grupos, ¿ok? En un grupo de cortejo, contacto, vínculo de pareja, alimentación y y junto con territorialidad. ¿Qué significa? Que estas personas que fueron Buller y Apple se dedicaron a estudiar cada uno de los sonidos de las lechuzas y catalogarlos en qué tipo de situación se emitía cada uno de ellos. Gracias a esta investigación podemos agrupar los sonidos de las lechuzas o las vocalizaciones de las lechuzas en estos 5 grupos que acabo de mencionar. Entonces, tienen una situación muy importante de comunicación y una gran capacidad de comunicación auditiva. Entonces, esto es muy importante. Obviamente, como son muy buenos vocalizando y emitiendo sonidos, la capacidad sonora es la más importante y es la principal herramienta que utilizan para cazar. Ujú. Ellas, las lechuzas, junto con los búhos, pero principalmente las lechuzas, pueden capturar a sus presas en completa y total oscuridad, sin tener la posibilidad de verlas, solamente utilizando lo que es el sonido que emiten las presas al caminar o al desplazarse por el suelo. Ellas pueden, utilizando lo que ya mencionaba, la antena parabólica de plumas que se llama disco facial, utilizar esta herramienta para determinar exactamente dónde se encuentra la presa. Puede ser incluso debajo de la nieve, debajo de hojas secas, etcétera. Caer encima de ellas y poderla capturar. Entonces son aves verdaderamente especialistas en el arte de la captura, sobre todo sin luz visible. Es muy importante esto y esto las hace verdaderamente extraordinarias. Hay vocalizaciones ligeramente variables entre las especies, pero realmente suenan muy similar, ¿ok? Bien. Con el sentido de la reproducción de estas aves, pues es muy importante tener en cuenta, pongo esta imagen para que vayan viendo cómo se va desarrollando un pollito de lechuza. Obviamente para que haya un huevo, nosotros necesitamos tener una pareja, ¿no? Entonces, una pareja normalmente se forma dependiendo la zona donde nos encontremos, puede ir de una pareja monógama, es decir, que no tienen otra pareja en toda su vida, y principalmente al momento que hacen esta pareja, los machos se ha descubierto que pueden tener otra hembra, otras 2 hembras. Sin embargo, no es lo común. Lo común es que sea una pareja monógama, ¿ok? Bien.
Las parejas que se van formando hacen vínculos, los machos capturan presas para ellas y posteriormente las ofrecen. Las hembras, al recibir las presas que los machos capturan, empiezan a cortejar y empiezan a hacer un vínculo de cortejo muy interesante, que normalmente es duradero para muchos, muchos años. Una vez que se forman estas parejas, empieza la elección de los nidos. Normalmente cuando ya una pareja está bien establecida y tenemos bien un nido, lo ocupan durante prácticamente toda su vida reproductiva. A menos de que, por ejemplo, el árbol se caiga o la estructura donde escogieron hacer el nido sufra algún incidente, lo cambian. Si no, podemos tener nidos que estén constantemente utilizándose, de tal manera que se han encontrado nidos ancestrales milenarios de más de 10 millones de años, o perdón, 10.000 años. Durante estos 10.000 años, generación tras generación tras generación han utilizado estos nidos. Entonces son aves extremadamente rutinarias. Otra de las características importantes de este tipo de pareja, estuve buscando una imagen, pero a ver si ahorita se las pongo. Pueden tener varios ciclos de reproducción. Normalmente tienen uno al año, pero dependiendo dónde estén ubicadas, en qué latitud o longitud a nivel global, pueden tener 2 ciclos reproductivos o incluso hasta 3 ciclos reproductivos. Hay un registro histórico en África donde tuvieron 4 ciclos reproductivos en un solo año. ¿De qué va a depender? De la variabilidad y de la capacidad de presas que puedan encontrar. Si es un buen año para las lechuzas y hay muchísimos roedores, porque fue una buena estación, llovió mucho, hay mucho alimento, los roedores se reproducen muchísimo, las lechuzas por ende pueden reproducirse más. Si fue un mal año de sequías donde no hay disponibilidad de alimento para los roedores y los roedores escasean, perdón, las lechuzas también bajan muchísimo el índice de reproducción. ¿Vale? Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo una especie depende de la otra para la supervivencia. Los huevos de las lechuzas normalmente son blancos, redondeados, y pueden ir de diferentes tamaños dependiendo la especie. Sin embargo, tienen un promedio de aproximadamente 18 a 26 gramos de peso. Esto es dependiendo de la especie. Este es el rango mínimo y máximo. Y la incubación dura aproximadamente 29 a 34 días. ¿Ok? Entonces es muy importante que sepan que más o menos un mes y un par de días es lo que dura el tiempo de incubación de este tipo de aves. Posteriormente a esto, las lechuzas pueden poner entre dos, cuando es un mal año o es una época de escasez, pueden poner 2, 3 huevos. Si es un buen año y la hembra está muy bien alimentada y el macho también, pueden llegar a poner hasta 7 u 8 huevos en una sola nidada. Normalmente la mayoría de los polluelos y los huevos sobreviven. ¿Ok? Entonces, muy importante esto. En la imagen vemos el desarrollo de unos pollitos, de un solo pollito, perdón. Entonces vean cómo van creciendo. Este tipo de aves, las lechuzas, se consideran eh, polluelos de tipo nidícola, ajá, o altricial. Significa que este tipo de pollitos, al momento de eclosionar el huevo, necesitan de los cuidados de los padres para el calor, guardar temperatura y evidentemente para la alimentación. No abandonan el nido sino hasta después del segundo o tercer mes de vida y todavía dependen de los padres todavía los alimentan, de tal manera que alcanzan la independencia total y autónoma después de los 5 a 6 meses de edad, ya son capaces de alimentarse y de capturar presas por sí mismas. En todo ese tiempo los padres se encargan de la crianza, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que sepan que los pollitos de lechuza, al igual que los búhos, son de tipo nidícola o altricial. Bien. Em, Estos polluelos, una vez que crecen y todo, pues se independizan, como digo, después de los 2 meses, 3 meses, dependiendo de las especies. Y tenemos algo bien importante aquí, que es la relación con el hombre. Entonces, yo estaba mencionando que hay muchísimos factores que han intervenido para que el hombre tenga ciertas situaciones o ciertas mitos, ciertos pensamientos, ciertas opiniones hacia los búhos y las lechuzas. Específicamente con las lechuzas, pues es un tema muy controversial. Hay muchísima gente que ha trabajado con ellas por muchísimo tiempo y las considera de verdad aves muy importantes para el control de roedores, para control biológico de muchas especies, que si no existieran las lechuzas, estaríamos muy posiblemente invadidos
de ciertas especies de roedor. Sin embargo, debido a las creencias, mitos y situaciones que se han relacionado negativamente con las lechuzas, pues estas opiniones son muy controversiales y hay opiniones muy divididas. Por ejemplo, voy a citar algunos casos muy interesantes desde la antigüedad, ¿ok? En la antigüedad, desde las grandes culturas, sobre todo la egipcia, se pensaba que bueno, que las lechuzas representaban al dios Ba, y este dios era capaz de hablar con los muertos, y se consideraba también que cuando una persona fallecía y cerca de su tumba había una lechuza o un búho, se dice que era la misma persona, pero en versión de su alma. O sea, que su alma había reencarnado en un búho y se le daba esta atribución. Entonces los egipcios tenían ahí, por ejemplo, una opinión bastante positiva, y eran muy respetados los búhos y lechuzas en esa época, en esta cultura, porque se asumía o se pensaba que eran las almas de las personas que fallecían. Otra de las situaciones que tenemos aquí, ya como datos históricos, tenemos que en Perú, pues ya se hacían vasijas o se hacían estructuras, se hacían algunas artesanías con las imágenes de muchas especies de búhos, representándolos como algo positivo, capturando roedores y salvando las cosechas de estas personas, ¿no? Ya hace bastante tiempo, más o menos, esto data del 300 después de Cristo. Entonces ya las grandes culturas mesoamericanas, sobre todo la andina, ya tenía muy presente que este tipo de aves eran muy positivas para las civilizaciones humanas. Los mayas, aquí en México también, y hablando un poquito aquí de México, tenían, relacionaban a los búhos y a las lechuzas con el dios Apuc. Ujú. Entonces era un dios del inframundo, dios de la guerra también para algunas culturas, y era representado a veces como un búho o una lechuza. Entonces ahí también ya tenemos algo positivo. La problemática empieza, por ejemplo, en algunos pensamientos, sobre todo la cultura zapoteca, donde empiezan a adjuntarse o empiezan a relacionarse los búhos con situaciones negativas, de mala suerte, sobre todo con la muerte o el fallecimiento de ciertas personas, ¿no? No se sabe con exactitud si fue coincidencia que durante el fallecimiento de varias personas por alguna enfermedad X o por algún padecimiento, digamos, normal en las personas, pues hubiese o coincidiera con la presencia de roedores, y esto coincidiese con el exceso de búhos, de avistamiento de búhos o lechuzas. De ahí el famoso mito que cuando el búho o el tecolote canta, el indio muere, y de ahí siempre se tiene esta mala reputación hacia la lechuza, ¿no? De hecho, hay muchísimas personas que me ha tocado ver en campo o en lugares así donde ven pasar una lechuza de casualidad o un búho, y empiezan a decir un montón de groserías, la empiezan a insultar y que se vaya de aquí porque alguien va a morir, no sé qué, las apedrean, las golpean. Realmente todo esto es negativo, es falso, es un mito, y las lechuzas no hacen más que estar de paso cerca de nuestros hogares, o conviven con nosotros sin que nos demos cuenta, y realmente son bastante positivas por lo que comento, ¿no? Controlan la población de roedores y de otros animales que sí pudiesen ocasionar ciertos daños a las personas. Eh, Tenemos así muchísimas referencias de las lechuzas. Hubo una persona muy influyente, más o menos por ahí del primer siglo después de Cristo, que se llamaba, bueno, su obra se llama Historia Natural, está escrita en latín, y es Plinio el Viejo. Este autor menciona en sus obras varios hechizos, varios encantamientos que tienen que ver con la utilización de búhos o partes de los búhos y las lechuzas. Entonces, ahí ya empezamos a tener problemas de ataques o situaciones negativas hacia los búhos. Por ejemplo, él menciona un hechizo que para tratar las hemorragias o en las personas cuando son accidentadas en la guerra o tenían algún incidente donde tenían una hemorragia continua, podían hervir una lechuza completa, se hervía en agua caliente o en aceite caliente, y se le agregaba mantequilla de leche de oveja o de borrego y miel. Se hacía una papilla, se consumía, y supuestamente esta persona eh, quitaba la hemorragia, ¿no? Evidentemente, pues no funcionaba, pero sí tuvo mucho que ver con el ataque hacia muchas lechuzas y muchos búhos de esa zona y de esa época. Eh,
los búhos y las lechuzas también han influenciado muchísimas características o muchísimos temas muy importantes en la literatura, en obras de esculturas. Por ejemplo, Miguel Ángelo en su obra Noche es una escultura muy bonita. A los pies de la modelo o a los pies de la dama de la escultura hay una lechuza, ¿no? Que simboliza precisamente la noche y simboliza muchas de las cosas con las cuales relacionamos a las lechuzas. También Sopo en muchas de sus obras, sobre todo que son fábulas, utiliza las lechuzas como algo literario, algo también para expresar ciertos sentimientos, tanto positivos como negativos de las personas, y han sido mencionados a lo largo de mucha literatura. Entonces, si se dan cuenta, los búhos y las lechuzas han influenciado tanto positivamente como negativamente al desarrollo de la sociedad humana. También, después, fíjense, 1635, o sea, no, si lo ponemos en una escala no tan lejana, John Swan, en su obra Speculum Mundi, dice que utilizar huevos de lechuza después de ingerir grandes cantidades de alcohol puede disminuir la resaca o puede disminuir este periodo de alcoholizado, ¿no? Entonces, igualmente, o sea, seguimos pasando por muchos mitos, muchas leyendas a lo largo del desarrollo de la civilización humana y esto ha puesto en grave peligro varias de las especies de lechuzas que existen actualmente, ¿vale? Bien, no todo es malo, realmente se han hecho trabajos también muy importantes en este tipo de fauna, sobre todo con las lechuzas. Mucha gente se dio cuenta que son bastante buenas para el control biológico de roedores. Se han introducido muchos nidos artificiales en muchas localidades, sobre todo rurales, y esto ha ayudado a que las lechuzas aumenten los niveles de población. Ujú. Esta capacidad de las personas, sobre todo de campo, de ver que las lechuzas realmente controlan poblaciones de roedores, pues ha incitado a mantenerlas, cuidarlas, respetarlas e incluso colocarles casitas o nidos adecuados para que las lechuzas estén constantemente cerca de una zona y ayuden a la mitigación o a la reducción de los daños de, sobre todo, roedores hacia las zonas de cultivo. Sin embargo, esta situación también ha salido contraproducente. Se han introducido, por ejemplo, en 1951 en Kenia, en África, se introdujeron lechuzas para atacar como control biológico varias especies de roedor. Sin embargo, las lechuzas utilizaban mejor de presa en lugar de utilizar de presa los roedores, era más fácil capturar para ellas aves, sobre todo el charrán blanco. ¿Ok? Y esta situación lo puso en grave peligro de extinción, de tal manera que no salió como se esperaba. Por ejemplo, en Kenia en 1951 se introdujeron precisamente a esta zona y en lugar de que las lechuzas atacaran o hicieran el control biológico contra lo que son roedores y mamíferos pequeños, empezaron a depredar y atacar a lo que son charranes blancos. Entonces, esto puso en grave peligro de extinción al charrán blanco, específicamente al que es la especie salva, Sí. y pues tuvieron que incluso hacer manejo de control total y cacería de las lechuzas para evitar que esta especie se extinguiera. Esto pasa precisamente porque muchas veces no se hacen las introducciones o los manejos adecuados con estudios previos. Otro de los casos muy sonados con el uso de lechuzas como control biológico de algunos roedores fue en 1922 en la isla, es una isla que se encuentra por las costas de Australia y Nueva Zelanda. Sí. La isla se llama Lord Howe y después de un naufragio de un barco, muchos roedores llegaron nadando a la isla y como control biológico de estos roedores que era la rata negra común, se introdujeron lechuzas. Sin embargo, estas lechuzas empezaron a depredar a un ave terrestre endémica de la zona que no existe en otro lado del mundo. Y este es el Rallus, rascón endémico de esta isla. Y el nombre científico es Gallirallus silvestris. Este rascón, que es un ave pequeña, corredora, pues no tiene la capacidad de vuelo tan desarrollada como otras aves y era presa fácil de las lechuzas. Entonces, tuvieron que igual hacer manejos de quitar a las lechuzas introducidas para evitar que esta especie se extinguiese. ¿Ok? Ah, Entonces, han sido muchos los manejos buenos, los manejos malos, la reputación buena, la reputación mala que han tenido las lechuzas a lo largo de la convivencia con la sociedad humana.
claro. Otra de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta son los factores de riesgo. Hay muchos factores que tenemos que considerar que ponen en grave peligro de extinción a las lechuzas. El primero y el más importante sería la pérdida del hábitat como tal, debido a la deforestación, al cambio de uso de suelo, a muchas otras actividades que relacionan a las personas con el medio ambiente de las lechuzas, pues la pérdida de su hábitat cada día es mayor y por ende se va fraccionando o se va perdiendo justamente este tipo de cosas, ¿no? Muy importante saber que gran causa de las pérdidas de ejemplares de lechuzas se deben a la ignorancia de las personas porque las agreden, las atacan y en gran medida también a la pérdida del hábitat. Otra de las cosas que se han estudiado y ha sido objeto de factor de riesgo de las lechuzas es el uso de rodenticidas. Son químicos que se utilizan para el control de plagas de roedores. Muchas veces los roedores terminan un poco atontados, un poco desubicados, ya contaminados con estos químicos, las lechuzas los capturan y evidentemente también ingieren parte de este tipo de fármacos o de medicamentos y por ende también llegan a perder la vida. Entonces es muy importante también regular este tipo de químicos para el control de plagas. La cacería también es una de las cosas importantes. Mencionábamos ya con anterioridad que hay muchos usos y costumbres donde todavía mencionan que el uso de algunas lechuzas o algunas especies de búhos te pueden curar de alguna enfermedad o de algún mal. Entonces, se han cazado indiscriminadamente para control de enfermedades, digamos, tradicionalistas, como métodos de tratamiento tradicionalistas. Y esto también es un mito, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, piensa que si comen los ojos de un búho o el cascarón de los huevos de los búhos o de las lechuzas, probablemente se curen de la visión o puedan recuperar la vista perdida, ¿no? Que es por otra patología completamente diferente al tratamiento que quieren implementar. Entonces, esto también ha influenciado muchísimo en los factores de riesgo de las lechuzas. El cambio climático y la falta de estudios científicos en varias especies también han puesto en manifiesto factores de riesgo que pueden comprometer la sustentabilidad y la sobrevivencia de muchas especies de lechuzas. Ah, ok, perfecto. Bien. Rápidamente, para que las conozcan, de las aproximadamente 17 especies diferentes de lechuza que existen, tenemos 5 que están en grave peligro de extinción. Una de estas, o la primera, sería la lechuza dorada, que es la Tito aurantia, y es endémica de la isla de Nueva Bretaña. Esa es la imagen. Vean que es una lechuza extremadamente bonita, precisamente es color dorada con vivos en negro, y todas estas especies están confinadas a islas. Hay que recordar que la mayoría de las especies que se encuentran en más peligro de extinción a nivel mundial son aquellas que viven en islas y que no se distribuyen en ningún otro lado del mundo. Es decir, son endémicas de esos islotes o de esas porciones de tierra rodeadas por kilómetros, kilómetros de agua. Entonces, son las más susceptibles porque si llega alguna plaga, si llega alguna especie introducida, no se tiene cuidado, pues podemos exterminar muchísimas especies endémicas de muchas islas. Este es el caso de estas lechuzas. Ok, Otro de las especies también que se encuentran aisladas en una isla es la lechuza de Manus, es la Tito Manus. Vean que esta tiene como característica una cara grisácea, o sea, no está sucia ni nada, ese es el plumaje y es endémica de la isla de Manus. Son islas que están, les comento, muy cerca de Nueva Zelanda, Australia, Indonesia y pues, se encuentran en amenaza o en peligro de extinción porque su número como especie es muy reducido. O sea, son poquitos los ejemplares que existen a nivel mundial. claro. Eh, la lechuza de Taliabú también, que es esta, el nombre científico es Tito nigrobrunea, y es endémica de la isla de Taliabú, entonces hay que tener muchísima precaución. Les digo, muy susceptibles las poblaciones de las islas. Esta también es una de las que están mayormente amenazadas, es la Tito sumagni y es endémica de Madagascar, ¿no? Entonces, a diferencia de las que acabamos de ver, tiene una coloración rojiza naranja, anaranjada, es más pequeña, es muy bonita y pues está confinada a Madagascar única y exclusivamente. Entonces, hay que hacer más estudios sobre población, comportamiento, nidificación, cómo se alimentan, cómo viven, pues evidentemente para tratar de salvaguardar este tipo de especies. Claro.
Finalmente, por ejemplo, esta que es lo que les comentaba que íbamos a ver, esta especie muy particular, es la lechuza cornuda del Congo, la Phodilus frigoginei. Es endémica del Congo, solamente existen 2 o 3 reportes a nivel mundial en toda la historia. Los primeros son de la década de los 50, después se dejó de observar, se pensó que estaba en peligro, ya estaba extinta. Después se volvió a observar un ejemplar en 1996, por ahí así, se capturó, se midió, se fotografió y se reintrodujo a donde había sido capturado. Y hasta la fecha es una de las lechuzas más escurridizas, menos vistas y más enigmáticas que existen a nivel mundial. Prácticamente no existe información sobre ella. Y pues esto es una de las situaciones con las lechuzas que tenemos que tener en cuenta. Faltan muchísimos aspectos científicos, biológicos, de investigación para poder determinar qué factores de riesgo, qué factores biológicos son necesarios para la supervivencia de estas especies. Lo que sí se sabe y es una situación muy segura es que el hecho de observar lechuzas en algún ambiente significa que la cadena biológica hacia abajo está estable o al menos es aceptable, ¿no? Puesto que son depredadores de muchas especies, esto nos indica que las demás escalas a nivel trófico, es decir, a nivel alimenticio, pues están más o menos estables. Estos serían los factores de riesgo con las lechuzas. Y pues para finalizar, Sofi, antes de que tengas dudas, pues nos quedamos con la información de que las lechuzas, lejos de ser seres míticos, malos, que pueden ser propicios de una maldición o algo así, son seres vivos que merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración y sobre todo nuestro cuidado. Así. No por el hecho de ser un poco diferentes al promedio de aves que observamos día con día, significa que sean malas. Al contrario, son una herramienta muy importante para el control de plagas y animales que pueden ser dañinos para el ser humano. Claro, así como tantos animales que hemos hablado de ellos aquí en la hora animal, ¿verdad? Eh, Rodrigo, ¿qué periodo de vida tienen estos animalitos? Se han cronometrado tanto en vida libre como en cautividad, sobre todo en la Tito alba, que es la especie de lechuza más estudiada. En cautividad se tienen registros de 35, 40 años en algunos ejemplares, promedio 25, 30, y en vida libre se tienen registros de más de 11 a 15 años aproximadamente. Entonces, el promedio de vida es bastante largo a comparación de otras especies, sobre todo en cautividad por los cuidados específicos que se tienen. Claro. Y por ejemplo, este animalito lo podemos tener en casa. No sé, está regulado también legalmente, obviamente por las leyes mexicanas. Son de difícil cuidado, realmente son aves que son peligrosas potencialmente, están armadas de garras, son bastante agresivas si no se crían o no se tienen bajo cierto condicionamiento o entrenamiento. No se recomienda como para tenerlas como animal o ave de compañía, a diferencia de otras especies. Sin embargo, pues en muchos lugares que son santuarios, parques zoológicos, colecciones, se tienen precisamente como objetos de investigación y pues no hay mayor problema. Obviamente ahí están cuidados por especialistas, pero de manera general no se recomienda ni legalmente ni digamos, una manera de convivencia tener este tipo de fauna. Ah, ok, perfecto. Pues en el próximo programa vamos a hablar de los búhos y bueno, pues ahí podremos sacar algunas dudas haciendo algunos tipos de comparaciones, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues muchas gracias por estar este día con nosotros. No sé si quieras agregar algo más. Pues agradecerte como siempre, Sofi, la oportunidad de estar compartiendo un poquito la experiencia que tenemos con este tipo de aves y recordarle a toda nuestra audiencia que de verdad las lechuzas no son seres malignos, no son seres maliciosos, no ven la oportunidad de hacernos daño, al contrario, son especies verdaderamente útiles a las personas y les recomiendo siempre cuando tengan la oportunidad de verlas, solamente admírenlas, no las golpeen, no las ataquen, no las traten de capturar. Son aves que les cuesta mucho trabajo capturar su alimento, sobrevivir en el medio ya es de por sí para ellas difíciles, como para que todavía nosotros pongamos un poquito más. Este animal a veces lo podemos ver en algunos zoológicos, en el área de búhos. Entonces, bueno, pues nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues es
es fácil poder verlo en los zoológicos. Y bueno, pues quiero agradecer a todos ustedes el haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que les haya gustado este programa. Aprendimos de las lechuzas y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Wow. MX.tv